Jean Toogie. Jean Toogie, de 60 años, vivía en Pine Grove Mills, Pensilvania, en 2016. Trabajaba en un mercado de alimentos de Wegmans, pero el 21 de enero, su cuerpo fue encontrado acribillado en su casa. Le habían disparado 2 veces con una pistola 9 milímetros. Estaba claro que ella no se quitó la vida. Sin embargo, no se llevaron nada de la casa y tampoco quedaron pruebas. La investigación inicial no arrojó ninguna pista real que pudiera ayudar a resolver el caso. Recientemente, los investigadores descubrieron cierta información y pudieron lograr avances. Se enteraron de que Jean había desarrollado una amistad con uno de sus compañeros de trabajo, Christopher Kowalski. Este se interesó románticamente por ella. Los investigadores también descubrieron que en el momento en que le quitaron la vida, él poseía una pistola de 9 milímetros. La vendió y se mudó a Carolina del Sur. Las autoridades localizaron al dueño de la pistola y después de examinar el arma, se determinó que lo más probable era que la pistola fuera la misma que se usó para quitarle la vida a Jean. Luego, los investigadores fueron a Carolina del Sur para entrevistar a Kowalski. Inmediatamente confesó y admitió que era el responsable. Luego lo llevaron a Pensilvania para ser procesado, pero aún no se ha revelado por qué hizo lo que hizo. Darryl O'Donnell. En las primeras horas de la mañana del 20 de octubre de 1990, la policía de Mountain View, California, respondió a una pelea. En el lugar encontraron a Darryl O'Donnell, de 27 años, sufriendo una herida de arma blanca. Fue trasladado inmediatamente al hospital, pero no sobrevivió a sus heridas. Los testigos de la pelea dieron a los investigadores una vaga descripción del sospechoso, por lo que no se produjo ningún arresto. En la escena del crimen, los investigadores encontraron sangre que no pertenecía a Darryl y probablemente pertenecía al hombre que lo apuñaló fatalmente. Recientemente, el sargento Dave Fisher presentó esa evidencia al laboratorio criminalístico del condado. Unas semanas más tarde, tenían un nombre vinculado por evidencia de ADN. Los funcionarios de la oficina del fiscal del distrito de Santa Clara revisaron el caso y el análisis. A finales de enero de 2021, aprobaron increíblemente el cierre del caso. Designaron al residente de Sunnyvale, John Snowgrass, como sospechoso oficial. Desafortunadamente, no se realizaron arrestos ya que John falleció en 2006. La hermana de Darryl, Lisa O'Donnell, agradeció a la policía de Mountain View en un comunicado. Esto trae una gran sensación de cierre para mí y mis seres queridos. Es simplemente increíble recibir esta noticia después de tantos años y estamos muy agradecidos por las oraciones contestadas. Darryl tenía el don de Dios de entretener y hablar con la gente. Tenía un gran sentido del humor y le encantaba hacer reír a la gente. Simplemente amaba la vida y a la gente le encantaba ser parte de su vida. El sargento Dave Fisher, que tuvo un papel muy importante que desempeñar en la resolución, dijo lo siguiente: «Siempre parece que hay una oportunidad más para intentar resolver un caso. Esto es por lo que trabajamos todos los días en esta unidad. Siempre es un pequeño consuelo poder ir a contárselo a una familia, por fin». Catherine Janeiro. Catherine Janeiro, de 20 años, vivía en Ontario, Canadá, en 1994. Tenía una hija de 2 años llamada Dawn. El 10 de octubre, Dawn se quedaba con sus abuelos, Dinora y Fernando Janeiro, en Toronto. Catherine estaba sola en casa. Durante el día, la amiga de Catherine llamó a la puerta. Al no recibir respuesta, entraron. En el sótano de su casa, sus amigos hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron su cuerpo sin vida. La habían apuñalado numerosas veces. La policía de Barrie comenzó la investigación, pero entregó el caso a la Policía Provincial de Ontario en 1999. Después de una extensa investigación que no condujo a ningún arresto, la Policía Provincial de Ontario devolvió el caso a la policía de Barrie en 2012. Los investigadores dijeron que reunieron cientos de pruebas y tomaron cientos de declaraciones de testigos como parte de la investigación a lo largo de los años. Es importante que cada pieza de información recibida sea siempre examinada de cerca. Nunca se sabe cuál contiene el detalle clave que está buscando, y en última instancia, conducirá a su equipo al arresto de la persona responsable, dijo el administrador del caso, el detective Kevin Scales. En 2014, los investigadores anunciaron que tenían bajo vigilancia a 2 hombres que creían que tenían una conexión con el caso de Catherine. La hija de Catherine, Dawn, también habló en la conferencia de prensa.
ella contó a los medios cómo se enteró por primera vez de que le habían quitado la vida a su madre. Cuando tenía 6 años y mis abuelos estaban distraídos, estaba cambiando de canal, y fue entonces cuando me encontré con el episodio de Crime Stoppers. El episodio fue una recreación de una joven apuñalada en su apartamento. Tan joven como era, todavía recuerdo estar aterrorizada y triste por esta mujer y su familia. Momentos después, apareció en la pantalla una imagen de la víctima real sosteniendo a su hija y, en ese momento, me di cuenta de que era mi madre. Lo supe porque era la misma imagen que está en mi sala de estar hasta el día de hoy. Nunca he podido deshacerme del dolor y la confusión que inundaron mi mente esa noche. 7 años después, en enero de 2021, los detectives arrestaron a Robert Bruce McQueen, de 58 años, en relación con el caso. Peter León, portavoz de la policía de Barrie, dijo que fue arrestado sin incidentes mientras conducía un vehículo motorizado en el extremo sur de la ciudad de Barrie. Creo que se sorprendió porque se puede apreciar que han pasado 26 años. Eso es mucho mirar por encima del hombro, preguntándose si hoy será el día. Bueno, ayer fue el día, dijo León sobre el arresto. Se ha revelado que Catherine y Robert se conocían, pero la policía no dio más detalles. Tampoco dieron mucha información sobre lo que llevó al arresto de Robert, solo que el arresto se produjo después de una pista que recibieron en 2019. El 21 de enero, Robert hizo una breve aparición en la sala del tribunal de Barrie. También enfrenta cargos por conducir mientras estaba descalificado en agosto de 2020. No se sabe mucho sobre él, solo que vivió en Barrie la mayor parte de su vida. Trabajó en la construcción y otros trabajos ocasionales. Eso sí, estaba loco por programas como CSI y Ley y Orden. Claretta Gibbs, de 31 años, vivía en Fort Myers, Florida en 1984. Originalmente vivía en Tampa, pero se mudó a Fort Myers en 1979. Claretta atravesó tiempos difíciles y empezó a trabajar como prostituta. En su trabajo, se llamaba Coco. El 26 de junio de 1984, la policía de Fort Myers respondió a una llamada de disparos en el área de Palm Beach Avenue y Lincoln Boulevard. Terroríficamente, encontraron el cuerpo de Claretta en Lincoln Boulevard y la habían matado a tiros. En la escena del crimen, avistaron un trapo con el ADN del sospechoso, pero en ese momento las pruebas de ADN no eran comunes ni estaban muy avanzadas. Los testigos se acercaron y dijeron a la policía que vieron por última vez a Claretta entrar en un vehículo de 2 tonos, posiblemente una camioneta, justo antes de escuchar un disparo. El conductor fue descrito como un hombre blanco de unos 30 años, con cabello castaño o rubio oscuro, complexión delgada, aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas de alto, y tez pálida. A pesar de la descripción detallada del sospechoso, los investigadores no pudieron identificarlo. El caso fue revisado en un informe especial de la edición de septiembre de 1994 del News Press. Concretamente, en el de los 16 casos sin resolver de prostitutas cuyas vidas fueron arrebatadas en el área de Fort Myers en los 20 años anteriores. En enero de 2017, los investigadores de la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de Fort Myers presentaron la evidencia de ADN que tenían del sospechoso del trapo a DNA Labs International para realizar más pruebas. Se obtuvo un perfil de ADN completo del sospechoso y se ingresó en CODIS, la base de datos nacional de ADN del FBI, pero no proporcionó ninguna coincidencia con ninguna muestra conocida. En marzo de 2019, los investigadores se pusieron en contacto con Parabon Nanolabs y pidieron ayuda para resolver el caso. Luego, Parabon empleó uno de sus servicios llamado Parabon Snapshot para desarrollar un perfil utilizando la investigación genealógica. El 22 de junio de 2020, Parabon Nanolabs completó su informe sobre el caso. Indicó que el perfil de ADN estaba vinculado a través de bases de datos genealógicas a un individuo identificado como James Glenn Drennan, de 65 años. Vivía en Okeechobee, Florida. Luego, los investigadores comenzaron a investigar a James y descubrieron que vivía en el condado de Lee, Florida, en el momento del crimen. Fort Myers está en el condado de Lee. Los investigadores tuvieron que asegurarse de que él fue quien le quitó la vida a Claretta. Entonces, el 27 de julio de 2020, los investigadores revisaron la basura desechada por James y obtuvieron una muestra de su ADN. Luego, la muestra se envió a DNA Labs International.
Había una coincidencia con el ADN recolectado en la escena la noche en que le quitaron la vida a Claretta. El 13 de enero de 2021, los investigadores se comunicaron con James en Okeechobee, Florida. Luego, James proporcionó una declaración en la que admitió que le disparó fatalmente a Claretta. James dijo que estaba trabajando como mecánico del área y recogió a Claretta para contratar sus servicios. James afirmó que ella le apuntó con un arma para robarle. Se pelearon por el arma y Claretta recibió un disparo durante el altercado. Según James, luego huyó de la escena y arrojó el arma por la ventana de su camioneta. 5 días después de confesarse, el 18 de enero de 2021, James falleció en su casa. No se ha hecho pública más información sobre cómo falleció. Su confesión fue suficiente para que la policía de Fort Myers cerrara el caso. Sin embargo, nunca sabremos qué sucedió realmente en ese fatídico día. Uno de los familiares sobrevivientes de Claretta, una hermana llamada Cynthia Hampton, que vive en Cape Coral, Florida, se sorprendió cuando la policía se comunicó con ella sobre la investigación. Dijo que se siente bien saber ahora quién le quitó la vida a Claretta. El Departamento de Policía de Fort Myers emitió un comunicado diciendo que el caso es un excelente ejemplo del buen trabajo policial a la antigua usanza, combinado con los avances que la tecnología puede proporcionar a las fuerzas del orden. Mildred Matheny. Mildred Matheny, de 78 años, vivía en Lake Worth, Florida en 1985. Sufría demencia y era una enfermera jubilada. La noche del 27 de abril, un transeúnte descubrió a Mildred con heridas que ponían en peligro su vida. Estaba desnuda y ensangrentada por los golpes en la cabeza y la cara. Su ropa desechada estaba esparcida por todos lados y su dentadura postiza fue encontrada en el suelo. Luego la llevaron al hospital, pero lamentablemente sucumbió a las heridas unos días después. Los investigadores intentaron crear una línea de tiempo. Descubrieron que Mildred fue vista por última vez en su casa donde vivía con su hermana menor, Gladys Nolan, en una cuadra de Crestwood Boulevard en Lake Worth Beach. Entonces, Mildred aparentemente se alejó, y no por primera vez. A las 4:30 de la tarde, fue reportada como desaparecida. Luego, a las 10 de la noche, un transeúnte la encontró tirada en el suelo en Old Town Indian Road en Júpiter, a más de 30 millas de su casa. Los testigos informaron haber visto a Mildred subirse a un sedán Oldsmobile marrón en la intersección de Dixie Highway y Lucerne Avenue. Los testigos dijeron a los investigadores que el hombre detrás del volante dijo que era vecino de Mildred y que iba a ayudarla a llegar a casa. No sabían qué pasó exactamente entre ese momento y el momento en que la encontraron. Una autopsia reveló que había sufrido agresiones indecentes. De manera frustrante, sin sospechosos ni pistas sólidas, el caso quedó congelado durante muchos años. Pero eso fue hasta hace poco. Los investigadores tomaron el ADN del sospechoso que recogieron del cuerpo de Mildred en 1985 y utilizaron la genealogía genética para identificarlo. En marzo de 2021 lo identificaron como Richard Curtis Lang, de 61 años. Vive en Boynton Beach, Florida, que está muy cerca de donde vivía Mildred. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Palm Beach, sin derecho a fianza. Niega cualquier implicación en el crimen y contrató a un abogado defensor. El abogado dijo lo siguiente en una declaración: el señor Lang niega rotundamente las acusaciones presentadas hoy por la Fiscalía Estatal del Condado de Palm Beach, y esperamos desafiar agresivamente la evidencia forense atribuida al señor Lang. Nada en el pasado del señor Lang indica una propensión a un comportamiento tan abominable y, dada su edad y su salud, argumentaremos que debería ser puesto en libertad bajo arresto domiciliario mientras nos preparamos para el juicio. No está claro cómo el camino de Mildred pudo haberse cruzado con el de Richard, que tenía 25 años en el momento en que ocurrió el crimen. Richard es un delincuente convicto. Su ADN fue subido a CODIS después de su arresto por posesión de armas en 2012 en el condado de Palm Beach. A pesar de que él niega cualquier implicación, los investigadores están seguros de que él es el responsable. Como digo, es un delincuente convicto, vivía por la zona y es muy difícil explicar el hecho de que su ADN se encontrara dentro del cuerpo de ella. El hijo de Mildred dijo lo siguiente después del arresto: ha pasado mucho tiempo y estoy agradecido al alumno de Cold Case por encontrar ese cobarde SOB. Dijo que su madre trabajaba con pacientes psiquiátricos en el hospital Little Rock en Arkansas.
Le gustaba coser, cocinar y la compañía de su familia. Mary Prieur. Mary Prieur y su esposo Leonard vivían en Flint, Michigan. Fueron dueños de la tienda de dulces Sweet Marie durante muchos años antes de venderla. Luego se mudaron a Linden para jubilarse. En 1990, Leonard falleció. En los años transcurridos desde su fallecimiento, Mary se convirtió en una figura fija en el pequeño pueblo. Era una católica devota y asistía con frecuencia a reuniones de la iglesia. Los residentes de Linden recuerdan haberla visto caminar desde su casa hasta el restaurante de la ciudad para almorzar y cenar la mayoría de los días. El 27 de febrero de 1997, los equipos K-9 de la Policía Estatal de Michigan, que participaban en un entrenamiento en la zona, encontraron el cuerpo de Mary, de 88 años, en una zona boscosa cerca de su residencia. La habían golpeado, estrangulado y agredido indecentemente. Fue un crimen que conmocionó a la pequeña comunidad de Linden. Los investigadores recogieron ADN en la escena del crimen que pertenecía al sospechoso. También realizaron cientos de entrevistas para obtener pruebas en el caso y dieron seguimiento a docenas de pistas. Rápidamente se concentraron en Michael Burr. Vivía en una residencia a pocos pasos de la casa de Mary. Los investigadores tomaron sus muestras de ADN para poder almacenarlas, ya que el ADN no estaba lo suficientemente avanzado en ese momento para confirmar que coincidía con lo que se encontró en la escena del crimen. Desafortunadamente, los investigadores no pudieron reunir pruebas suficientes para cumplir con el estándar de causa probable necesario para acusarlo en relación con el caso. Recientemente, el Departamento de Policía del Condado de Genesee se asoció con el Laboratorio Criminalístico de la Policía Estatal de Michigan para ayudar a resolver el caso. En noviembre de 2021, pudieron hacer coincidir el ADN encontrado en el lugar con el de Michael Burr. El fiscal del condado de Genesee, David Layton, dijo que la evidencia de ADN muestra una probabilidad de 1 entre 1.9 octillones de que Michael no fuera responsable de lo que le sucedió a Mary. En última instancia, lo que todos queremos aquí es un cierre para las familias de las víctimas, dijo. Queremos un cierre, porque cuando pierdes a un ser querido de una manera tan brutal, nunca lo olvidas. Nunca tienes un día tranquilo en el que no puedas dejar de pensar en ello. Michael se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Genesee sin derecho a fianza. Ahora está programado para una audiencia de causa probable en el Tribunal de Distrito del Condado de Genesee el 24 de noviembre de 2021, cuando los fiscales expondrán las pruebas en su contra. Patricia Moreno. Patricia Moreno, de 17 años, vivía en Malden, Massachusetts, en 1991. Vivía con su familia adoptiva en un apartamento en Henry Street. Esto incluía a su madre adoptiva y las 2 hijas adolescentes de la madre. A las 3 de la mañana del 20 de junio de 1991, la policía respondió a una llamada desde el apartamento donde vivía Patricia. Allí, la encontraron boca abajo en la escalera de incendios, con una sola herida de bala en la cabeza. Todavía respiraba, pero estaba gravemente herida. Luego, Patricia fue trasladada de urgencia al hospital, pero lamentablemente sucumbió a sus heridas. La familia adoptiva de Patricia y Rodney estaban en el apartamento en el momento en que le dispararon a Patricia. Cada uno de ellos afirmó que escuchó los disparos, pero no vio quién era el tirador. Rodney afirmó que estaba dormido en un sillón de la sala cuando lo despertó el sonido de los disparos. Luego, aparentemente caminó hacia la escalera de incendios y vio a Patricia. Después de eso, la madre adoptiva llamó como loca a la policía. Los investigadores descubrieron que Rodney poseía varias pistolas cerca del momento y había tenido un comportamiento amenazante hacia Patricia en las semanas previas a que le quitaran la vida. Si bien se entrevistó a muchas personas y se siguió a la policía, no se realizaron arrestos y el caso quedó congelado. En 2020, la unidad de casos sin resolver del fiscal del condado de Middlesex reconstruyó la posición de Patricia en la escalera de incendios. Los investigadores comenzaron a volver a entrevistar a los testigos y localizaron a un testigo que había estado fuera del país por un tiempo. Ese testigo vivía en el apartamento justo debajo del de Patricia en el segundo piso. Dijeron que los había despertado un ruido fuerte e inmediatamente miraron hacia la escalera de incendios. Proporcionaron una descripción de la persona que habían visto allí, que coincidía con la apariencia de Rodney. También dijeron que el hombre inmediatamente se retiró al apartamento y cerró la puerta.
Con la nueva información, los investigadores siguieron adelante y obtuvieron una orden judicial del Tribunal de Distrito de Malden. Con la ayuda de la policía de South Fulton en Georgia, arrestaron a Rodney en su casa a fines de septiembre de 2021. Fue procesado en Georgia como fugitivo de la justicia y fue transportado de regreso a Massachusetts. La fiscal del distrito de Middlesex, Marion Ryan, dijo lo siguiente: "Sin embargo, espero que traiga esperanza a algunas de las familias que todavía esperan respuestas. Este es un caso que se resolvió no gracias a nuevos avances en la ciencia forense, sino como resultado de un trabajo de investigación incesante y un cambio de circunstancias para algunas de las partes involucradas. Nunca nos daremos por vencidos en un caso. Este caso es emblemático de eso. Sabemos que cada vez que hacemos estos anuncios es agridulce. Por un lado, podemos responsabilizar a alguien. Por otro lado, ciertamente trae muchos recuerdos, lleva a la gente a lo que probablemente fue uno de los peores incidentes de sus vidas. Los investigadores ahora están investigando la posibilidad de que la familia adoptiva de Patricia supiera que Rodney le quitó la vida, pero lo protegió durante todos estos años. José Rafael Laro. José Rafael Laro, de 48 años, vivía en Brooklyn, Nueva York, en 1993. El 17 de agosto tuvo una discusión con un desconocido. Luego, el hombre le disparó fatalmente a José. Gracias a testigos, el hombre fue identificado como Luis Carmona, de 20 años. Luis huyó a la República Dominicana antes de que pudieran ser arrestados. Recientemente, miembros del Departamento de Policía de Nueva York pudieron localizar la ubicación de Luis. Con la ayuda del gobierno local y el FBI, el tipo fue arrestado. Luego, fue extraditado a Nueva York en febrero de 2021. Aún no se ha hecho público por qué los dos hombres estaban discutiendo ese fatídico día. Michael Glover. Michael Glover, de 36 años, vivía en Macon, Georgia en 2004. Era pastor y era muy conocido en la comunidad. El 29 de marzo fue asesinado a tiros en la cochera de su casa en West Macon. La gente de la comunidad se sorprendió porque era muy querido. Los investigadores recolectaron ADN del sospechoso del crimen y lo almacenaron para usarlo más tarde. Para la familia de Michael, la espera fue larga. Su padre, Willie Glover, describió a Michael como especial y único, y daría la camiseta que llevaba para ayudar a cualquiera. Éramos una familia muy unida, nos juntamos y él estaba desaparecido. Posteriormente, en 2021, su familia recibiría una buena noticia. En marzo de 2021, Terrence Dean, de 39 años, fue arrestado. Se descubrió que su ADN coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen en 2004, así como con el ADN encontrado en un caso de agresión. El investigador Malcolm Bryant de la oficina del sheriff del condado de Bibb dijo esto: "Los investigadores que iniciaron el caso hicieron un buen trabajo al incluir los pequeños detalles, lo cual fue muy importante. Teniendo eso en cuenta, sentí que había una gran posibilidad de que este caso condujera a un arresto. La tecnología no está ni cerca de donde estaba en 2004, lo cual es algo grandioso para nosotros. Creo que esa es la dirección que están tomando las fuerzas del orden en general hacia el área de la tecnología. Él cree que podrán resolver muchos más casos en un futuro próximo." Terrence Dean se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza, pero el motivo no se ha hecho público. Faith Hedgepeth. Faith Hedgepeth nació el 26 de septiembre de 1992 en el condado de Warren, Carolina del Norte. Ella era miembro de la tribu nativa americana Holly-Wasaponi. En la escuela secundaria, Faith fue una estudiante de honor, animadora y miembro de muchos clubes y organizaciones extracurriculares. Le fue tan bien que obtuvo la beca Gates Millennium para asistir a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. En 2012, era estudiante de tercer año en la universidad. Faith vivía en un apartamento fuera del campus con su amiga Karina Rosario y el novio de Karina, Eric Tocoy Jones. La relación entre Karina y Eric se agrió, y él tuvo que mudarse. Abusó de Karina, y cuando intentó irrumpir en el apartamento, Faith y Karina acudieron a los tribunales para obtener una orden de protección que obligaba a Eric a mantenerse alejado de ellas. Eric realmente odiaba a Faith porque creía que ella era la razón por la que su relación con Karina no funcionó. En un momento llamó a Faith y amenazó con quitarle la vida. Poco después de la medianoche del 7 de septiembre de 2012,
Faith y Karina salieron de su apartamento para ir a un club nocturno en el centro de Chapel Hill llamado The Thrill. Poco después de las 2 de la madrugada, la pareja abandonó el club y se dirigió a casa. Esta fue la última vez que se vería a Faith con vida. A las 3 de la madrugada, Faith y Karina habían regresado a su apartamento. Una mujer que vivía debajo de ellas estaba despierta, viendo la televisión, y dijo que escuchó ruidos de golpes. Ella lo describió como similar a una bolsa pesada que se cae o un mueble que se vuelca. Por esta época, se accedió a la cuenta de Facebook de Faith. A las 3:40 de la mañana, se envió un mensaje de texto desde el teléfono de Faith al de Brandon Edwards, un exnovio suyo. Ella le pidió que viniera, pero él no respondió. El registro telefónico de Karina mostró que ella también estaba intentando llamar a Brandon aproximadamente al mismo tiempo. Cuando Brandon no respondió, Karina llamó a un compañero estudiante de Chapel Hill de la Universidad de Carolina del Norte, Jordan McRae. A las 4:25 de la mañana salió del apartamento para subirse al coche de Jordan, pero dejó la puerta del apartamento abierta. 6 horas después, a las 10:30, Karina intentó llamar a Faith, pero no obtuvo respuesta. Karina luego llamó a otra amiga, Marisol Rangel, quien la llevó de regreso a Faith al departamento de Karina. En el apartamento del dormitorio de Faith, Karina y Marisol hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron el cuerpo de Faith envuelto en una colcha. La habían golpeado salvajemente. Luego, llamaron al 911 para informar a la policía. Una autopsia reveló que Faith sufrió un traumatismo contundente en la cabeza. Recuerden que ella tenía apenas 19 años. En la escena del crimen, los investigadores pudieron recolectar ADN masculino y usarlo para desarrollar un perfil de ADN. El exnovio de Karina y ex compañero de cuarto de Faith, Eric Jones, pronto se convirtió en un fuerte sospechoso. Los investigadores se enteraron de su historial de violencia doméstica y sus amenazas contra Faith. También se reveló que justo antes del crimen, le envió un mensaje de texto a un conocido pidiéndole perdón por lo que estoy a punto de hacer. Después del crimen, cambió el banner en su página de Facebook para que dijera: «Querido señor, perdóname por todos mis pecados y los pecados que pueda cometer hoy. Protégeme de las chicas que no me merecen». Los investigadores solicitaron una muestra de ADN a Eric. Después de cierta resistencia, accedió. Sorprendentemente, su ADN no coincidía con la muestra del apartamento y se descartó como sospechoso. Entre las pruebas encontradas en la escena del crimen, se encontraba una nota escrita con bolígrafo en una bolsa de papel blanca. Se cree que la persona que le quitó la vida a Faith escribió la nota. Una amiga de la joven compartió con la policía una larga conversación cuando Faith Puckett llamó a una amiga la noche en que perdió la vida. En 2016, Parabon Nanolabs creó una imagen de cómo era el sospechoso utilizando su ADN. Basándose en su ADN, Parabon también pudo decir que la mayoría de sus marcadores genéticos indicaban que tenía ascendencia mexicana, colombiana e ibérica. El 16 de septiembre de 2021, el Departamento de Policía de Chapel Hill arrestó a Miguel Seguero Olivares, de 28 años, en relación con el caso. Vivía en Durham, Carolina del Norte, cerca de donde vivía Faith. En agosto de 2021, Miguel fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en el condado de Wake. Se tomó su ADN y fue entonces cuando los investigadores notaron que este coincidía con la muestra de ADN masculino encontrada en la escena del crimen en 2012. Durante la conferencia de prensa de la policía, la madre de Faith, Connie Hedgepeth, dijo que lloró lágrimas de alegría después de enterarse del arresto. Cuando recibí la noticia esta mañana, no hice nada más que llorar y agradecer a Dios y alabar a Dios porque lo puse en sus manos y era su momento. No sé por qué tardó tanto, pero solo sé que fue él. Miguel se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza en el centro de detención del condado de Durham. Los investigadores aún no han revelado mucha información sobre él. No sabemos si él y Faith se conocían, pero Faith tenía solo 19 años. Habría sido la primera de su familia en graduarse de la universidad. Tenía aspiraciones de ser maestra o pediatra para poder ayudar a los demás, pero lamentablemente nunca logró alcanzar esos sueños. Maureen Brubaker Farley. Maureen Brubaker Farley nació y creció en Sioux City, Iowa. En 1971, cuando tenía 17 años, se mudó a Cedar Rapids. Maureen quería estar más cerca de su esposo David, quien cumplía condena en la penitenciaría de Anamos State.
Rápidamente encontró trabajo en un restaurante de la ciudad. El 17 de septiembre de 1971, Maureen fue vista por última vez comprando un paquete de cigarrillos. Más tarde ese día, no pudo recoger su cheque en el trabajo. Luego, el 20 de septiembre, cuando Maureen no se presentó al trabajo, su empleador denunció su desaparición. 4 días después, el 24 de septiembre, 2 adolescentes encontraron su cuerpo en un barranco boscoso cerca de un vertedero. Su cuerpo estaba encima del baúl de un carro chatarra abandonado. Los 2 niños al principio creyeron que era una mujer durmiendo, por lo que continuaron camino abajo para cazar. Al regresar al auto abandonado, decidieron mirar más de cerca. Fue entonces cuando notaron la decoloración en su cuerpo. Corrieron de regreso a casa para informar a la policía de lo que habían encontrado. Una autopsia reveló que falleció a causa de una fractura de cráneo tras recibir un golpe en la cabeza. Los investigadores notaron que había señales claras de que la habían llevado y colocado aquí en la escena del crimen después de que su vida fuera llevada a otro lugar. En la escena del crimen, los investigadores también pudieron recolectar pruebas de ADN pertenecientes al sospechoso. 6 meses después de que se encontró su cuerpo, la madre de Maureen escribió una carta a la policía de Grand Rapids diciendo que George Smith era el responsable. George trabajaba en el mismo restaurante donde trabajaba Maureen. También trabajaba en una licorería cerca de su apartamento. La policía lo entrevistó, pero no tenía pruebas para acusarlo a él ni a nadie más, por lo que el caso quedó congelado. Recientemente, en 2021, la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Cedar Rapids echó otro vistazo al caso. Tomaron el ADN encontrado en la escena del crimen que pertenecía al sospechoso y crearon un perfil de ADN. Luego lo probaron para ver si coincidía con el ADN de George Smith, y así fue. El único problema fue que George falleció en 2013 a la edad de 94 años. Lisa, la hermana menor de Maureen, dijo que sintió muchas emociones, incluido alivio y cierre. También dijo que ella y su familia están satisfechos con las pruebas. Cada vez que alguien dejaba este mundo, mi mamá decía, bueno, ahora están en el cielo con Maureen. Deben ser felices y saben las respuestas. Simplemente no quería esperar tanto. No quería que esperáramos hasta ir al otro mundo. Quería respuestas en este mundo. El jefe de policía Wayne Germain dijo esto en un comunicado. No importa cuánto tiempo haya pasado, nuestros agentes están comprometidos a buscar justicia para todas las víctimas de delitos violentos, así como para sus familias. Estoy extremadamente orgulloso de las generaciones de oficiales de Cedar Rapids que contribuyeron a resolver este caso que alguna vez estuvo sin resolver. Mary, la madre de Maureen, que ahora tiene 86 años, reveló por qué les dijo a los investigadores en 1971 que era George Smith. Al parecer, preguntaba constantemente a los investigadores sobre las actualizaciones del caso. Su trabajo en la licorería también lo hacía hacer muchos viajes a ese vertedero como parte de un servicio de transporte. Mary también dijo esto sobre el hecho de que no puede ser procesado. Simplemente suponemos que sufrirá en el infierno por ello. Lo hecho está, y al menos sabemos que fue él, y podemos dejar de preguntarnos. Podemos dejarlo ir. Janita Phillips. En 1986, un trabajador sanitario en Greenwich, Connecticut, encontró el cuerpo de un bebé recién nacido en su camión cuando vaciaba un contenedor de basura. Una autopsia mostró que el bebé había sido estrangulado y que tenía menos de un día de nacido. Los investigadores entrevistaron a personas que vivían cerca del contenedor de basura tratando de averiguar quiénes son los padres, pero no pudieron recopilar ninguna información útil. El ADN recién salía de una ciencia muy temprana en 1986, por lo que no estaba lo suficientemente avanzado como para encontrar parientes del bebé en ese momento. En 2019, investigadores del Departamento de Policía de Greenwich tomaron la muestra de ADN que tenían del bebé y utilizaron la genealogía genética para encontrar a los miembros de su familia. Usando este método, descubrieron a una persona que creían que era la madre del bebé. Los investigadores viajaron a una casa en Lake Mary, Florida, donde creen que ahora vive la mujer. Recogieron la basura y el reciclaje que quedaban en el contenedor frente a la casa. De estos elementos obtuvieron una coincidencia de ADN. Demostraron que la mujer es efectivamente la madre del bebé, la mujer de Janita Phillips, de 62 años. Los investigadores decidieron entrevistarla. Luego confesó. Janita dijo que mantuvo el embarazo en secreto para todos. Dio a luz a un bebé en su apartamento, lo estranguló,
y luego lo dejó en una bolsa en el contenedor de basura afuera del edificio en Greenwich, Connecticut. Los documentos judiciales muestran que en 1986, Janita fue entrevistada, pero luego negó tener conocimiento de lo sucedido y se negó a hacerse un análisis de sangre. En la declaración de Janita a la policía, escribió que sabía que su marido no quería tener más hijos y que tenía grandes sueños de convertirse en diseñador de moda. No quería arruinar sus sueños y caer en la madriguera de tener un montón de hijos y estar atrapado con facturas y no poder cuidar de ellos, o lograr alcanzar sus sueños, se lee en parte de la declaración. El ADN también ha confirmado que el marido de Janita es el padre del bebé. Según ella, él no tenía conocimiento de lo que ella hacía. La abogada Lindy Urso representa a Janita y dice que su cliente está devastada por ese momento de su vida. Ella superó lo que pasó aquí y vivió una vida estelar, nunca fue arrestada. Esta es la primera vez que la arrestan, ha formado una familia y ha estado casada todo este tiempo. Ella ha estado trabajando constantemente durante 30 años en la misma industria, dijo Urso. Parece que Lindy Urso no tiene ningún problema con lo que hizo Janita. Me parece bastante irónico que Janita fuera atrapada porque el ADN que dejó en la basura coincidía con el ADN del bebé que también dejó en la basura. Candice Rogers. Candice Rogers, de 9 años, vivía en Spokane, Washington en 1959. Sus amigos y familiares la llamaban Candy. Candy era miembro de Campfire Girls, un grupo de jóvenes centrado en actividades al aire libre. El 6 de marzo de 1959, regresó a casa de la escuela, jugó con su perro, comió una galleta y luego se dispuso a vender mentas para fogatas en su vecindario. Cuando Candy no regresó al anochecer, su abuelo, su madre, sus amigos y sus vecinos comenzaron a buscarla. Durante los días siguientes, miles de personas comenzaron a buscarla. Esto incluía infantes de marina, aviadores y aviones militares. Lamentablemente, un helicóptero de la Fuerza Aérea involucrado en la búsqueda se estrelló y los 3 tripulantes fallecieron. El 21 de marzo de 1959, 15 días después de que Candy fuera vista por última vez, 2 aviadores fuera de servicio que cazaban en el bosque a unas 7 millas de su casa, notaron un par de zapatos de niño. Los 2 hombres informaron a la policía sobre su hallazgo. A la mañana siguiente, cuando se registró esa zona, se encontró el cuerpo de Candy. La habían agredido indecentemente y la estrangularon con una prenda de su propia ropa. Fue un crimen que sacudió a Spokane. Llegaron cientos de pistas, pero los investigadores no pudieron identificar a la persona que le quitó la vida a Candy. Todo lo que tenían era el ADN del sospechoso encontrado en la escena del crimen. El sargento Zach Stormont del Departamento de Policía de Spokane describió el caso de la siguiente manera. Recientemente, con los avances en la tecnología del ADN, los investigadores pudieron crear un perfil de ADN a partir de la evidencia encontrada en la escena del crimen en 1959. Luego hicieron uso de la genealogía genética y encontraron un familiar del sospechoso. Luego los investigadores entrevistaron al familiar y tomaron su muestra de ADN. Posteriormente, en 2021, los investigadores revelaron que creen que John Ray Hoff es el hombre que le quitó la vida a Cindy. John creció en Spokane y tenía antecedentes por delitos menores. Cuando tenía 17 años, se unió al ejército y sirvió en Corea. En 1959, cuando le quitaron la vida a Candy, él tenía 20 años y vivía aproximadamente a 1 milla de su casa. En 1961, fue declarado culpable de agarrar a una mujer y atarla antes de estrangularla. La mujer sobrevivió y John cumplió 6 meses de cárcel. Como resultado de la condena, fue dado de baja del ejército. Luego, John vendió cubiertos y trabajó en un almacén de madera. También se casó y tuvo hijos. En 1970, a la edad de 31 años, se quitó la vida. Para asegurarse de que John sea responsable del crimen, los investigadores exhumaron sus restos. Fue enterrado en el mismo cementerio que Candy. Después de algunas pruebas de ADN más, se confirmó que John es el responsable en noviembre de 2021. Los investigadores no están seguros de si John conocía a Candy, pero encontraron una conexión. La hermanastra de John también era una chica de fogata que sirvió como hermana mayor de Candy en el programa. Si bien la identificación trajo cierto alivio a los familiares sobrevivientes de Candy, fue angustioso para el sargento Stormont tener que decirle a la viuda de John y a sus 4 hijos que él es responsable de un crimen tan atroz. Kathy, la hija de John,
cuyo ADN se utilizó para vincular a su padre con el crimen, dijo que sintió incredulidad, enojo y tristeza al saber que su padre había sido identificado como el sospechoso. Ella tenía 9 años cuando él se quitó la vida. Es realmente triste descubrir que alguien, ni siquiera tu padre, sino alguien de tu familia, pueda hacer algo así. Lamento muchísimo lo que hizo mi papá, que le quitó la vida de manera horrible. Espero que le dé paz saber que, aunque en realidad no es justicia porque él no recibe ningún castigo, pero que su nombre tiene eso ahora y pueden saber que está resuelto. Janet Love. Janet Love, de 32 años, vivía en Bedford, Texas, en 1986. Creció en una familia numerosa en Luisiana, pero se dirigió a Texas cuando encontró trabajo como agente de boletos para Delta Airlines. El 23 de abril de 1986, Janet estaba trabajando en el turno de las 3 de la tarde a medianoche en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. A partir de entonces, regresó a su apartamento en Bedford. Al día siguiente, 24 de abril, no se presentó a trabajar. 2 de sus compañeros de trabajo que estaban preocupados entraron a su apartamento para ver cómo estaba. Dentro de su apartamento encontraron el cuerpo de Janet. La habían agredido indecentemente y le habían disparado. Los investigadores recogieron pruebas de ADN de su cuerpo que pertenecían al sospechoso. También entrevistaron a mucha gente, pero no obtuvieron ninguna pista útil. Recientemente el ADN se utilizó para crear un perfil de ADN. Luego se envió al sistema combinado de índice de ADN, pero no se pudieron establecer coincidencias. Luego, los investigadores decidieron enviar el ADN a la Universidad del Norte de Texas, en el condado de Denton, donde el Centro de Identificación Humana de la escuela utilizó la genealogía genética para identificar al sospechoso. Posteriormente, en septiembre de 2021, lo identificaron como Ray Anthony Chapa. También lo vincularon con varios otros delitos. Los investigadores descubrieron que vivía en un complejo de apartamentos vecino a menos de 1000 pies de distancia de Janet, pero hasta donde sabían, Ray y Janet no se conocían antes de que él le quitara la vida. Los investigadores no pueden arrestarlo porque falleció en enero de 2021 debido a una enfermedad terminal, pero están 100% seguros de que habría sido condenado si aún estuviera vivo. La hermana menor de Janet, Rebecca Roberts, dijo lo siguiente: probablemente sea mejor que él no esté vivo y que nuestra familia no tenga que pasar por una prueba y toda la montaña rusa de emociones que eso conllevaría. Nada de esto la traerá de regreso, pero es un sentido de justicia. Por favor, diga que Ray también vivió en Montana y Chicago. Es muy posible que esté involucrado en aún más crímenes. Robert Wong. Robert Wong, de 68 años, vivía en Memphis, Tennessee, en 2017. Era un militar retirado y había trabajado como miembro de la Guardia Nacional Aérea. Le habían diagnosticado cáncer y estaba recibiendo tratamiento. El 23 de noviembre de 2017, Robert esperaba pasar el Día de Acción de Gracias con su familia, pero no se sentía bien. Luego, su familia fue a un restaurante asiático para comer el Día de Acción de Gracias mientras él se quedaba en casa. Cuando su familia regresó a casa, vieron que su minivan Honda Odyssey azul había desaparecido, lo cual era extraño porque su enfermedad le impedía conducir. Luego, su familia encontró el cuerpo de Robert en el suelo. Le habían disparado mortalmente. Debido a su vehículo robado, los investigadores creen que fue un robo que salió mal. El vehículo fue encontrado al día siguiente a pocos kilómetros de su casa, pero no había pistas que condujeran a ningún sospechoso. El caso quedó congelado hasta hace poco. Nuevas pruebas y entrevistas con testigos llevaron a los detectives a Dallas Perkins, de 19 años. Actualmente cumple una condena de 7 años de prisión sin relación alguna por robo agravado. Dallas tenía solo 15 años cuando le quitó la vida a Robert. En noviembre de 2021, fue arrestado y acusado en relación con el caso. Está acusado de ser menor de edad y ahora está a la espera de juicio. Kim Bryant. Kim Bryant, de 16 años, vivía en Las Vegas, Nevada en 1979. Asistió a Western High School. El 26 de enero de 1979 empezó siendo normal para Kim cuando iba a la escuela. Luego, fue al restaurante Dairy Queen cerca de North Decatur Boulevard y la autopista US 95. Más tarde ese mismo día, cuando no regresó a casa, su familia se preocupó y llamó a la policía. Entonces se inició una extensa búsqueda de Kim. Casi un mes después, el 20 de febrero de 1979,
El cuerpo de Kim fue encontrado en el desierto. Había sido agredida indecentemente. Los investigadores recogieron pruebas de ADN pertenecientes a la sospechosa de su cuerpo, pero no pudieron hacer una identificación. A lo largo de los años, varios detectives trabajaron en el caso, pero no pudieron resolverlo hasta hace poco. Los investigadores recibieron una donación privada que les permitió enviar la muestra de ADN del sospechoso a Ortam Incorporated y pagar las pruebas de ADN. Ortam es un laboratorio con sede en Texas. Realizaron una investigación genealógica sobre la muestra. Sus pruebas llevaron a que un familiar del sospechoso accediera a dar una segunda muestra. A finales de noviembre de 2021, los investigadores anunciaron que habían identificado a Johnny Blake Peterson como el responsable de quitarle la vida a Kim. En el momento del crimen, Johnny tenía 19 años. Anteriormente asistió a la misma escuela secundaria que Kim. Johnny falleció en 1993. Nunca fue considerado sospechoso hasta que se descubrió que su ADN coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen en 1979. El teniente Ray Spencer dijo durante la conferencia de prensa que hace 10 días se nos notificó que el perfil genealógico construido por Ortam Labs con sede en el ADN recuperado del cuerpo de Kim Bryant en la autopsia reveló que Johnny Blake es el responsable. Ray Spencer también leyó una declaración del padre de Kim, Edward Elliott, en la que agradecía a los investigadores por nunca darse por vencidos en el caso. Kim era una chica hermosa con un futuro brillante, y me hace feliz que se esté haciendo algo para ayudar a resolver casos como el de ella. Kimberly Merga, directora de servicios de laboratorio de la Policía de Las Vegas, dijo lo siguiente: intentamos realizar ADN por primera vez en este caso en particular en 2008. No pudimos obtener un perfil de ADN. La tecnología ha seguido avanzando y revolucionando. Nuevamente intentamos realizar ADN en diferentes elementos de evidencia en enero de este año. Pudimos obtener un perfil de ADN masculino extraño con algunas pruebas y pusimos el perfil de ADN en el CODIS, el sistema de índice combinado de ADN, y en ese momento no obtuvimos ninguna coincidencia. Fue entonces cuando el departamento recurrió a pruebas genealógicas genéticas avanzadas. No se sabe si Kim y Johnny se conocían. Diana Hanson, de 22 años, vivía en Las Vegas, Nevada, en 1983. Ella era una estudiante universitaria y estaba visitando a sus padres durante sus vacaciones. A las 4:30 de la tarde del 30 de diciembre, salió de la casa de su familia para salir a hacer su jogging diario. Cuando ella no regresó, sus padres se preocuparon y llamaron a la policía. Al día siguiente, un trabajador de la construcción se topó con un cuerpo en una zona desértica en West Spring Mountain Road. El cuerpo fue rápidamente identificado como Diana. La autopsia reveló que había sufrido agresiones indecentes. Los detectives pudieron recuperar ADN de su cuerpo y preservarlo para uso futuro. La policía también encontró signos de lucha en la escena del crimen. Creían que Diana había sido secuestrada en algún lugar de su ruta y luego conducida a un segundo lugar. Durante los siguientes 38 años, los investigadores del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas continuaron investigando las pistas del caso. Sin embargo, no pudieron identificar a ningún sospechoso. En agosto de 2021, los investigadores se comunicaron con Ortam, un laboratorio de secuenciación forense con sede en Texas, para solicitar pruebas genéticas avanzadas en una muestra de ADN tomada de la evidencia dejada en la escena del crimen. Una vez completadas las pruebas de ADN, identificaron a Johnny Blake Peterson como responsable de quitarle la vida a Diana. El Dr. David Mittelman, director ejecutivo de Ortam, dijo lo siguiente: tomamos este perfil e hicimos una serie de cosas, incluida una búsqueda genealógica que nos permitió identificar a parientes muy lejanos. Y con muchos parientes lejanos pudimos reconstruir, a través de registros públicos y tratados familiares, una identidad plausible de quién era el donante del ADN. Como Johnny es responsable de lo que les sucedió tanto a Diana como a Kim, los investigadores están inquiriendo la posibilidad de que tenga más víctimas. Ya tienen una lista de 5 casos similares en los que creen que podría estar involucrado. Pamela Dorrington. Pamela Dorrington, de 19 años, vivía en Helena, Montana, en 1966. Se graduó de Helena High School y trabajaba como técnica quirúrgica en el Hospital St. Peter.
Pamela fue descrita como tranquila, pero popular entre muchos amigos. Amaba a los animales, incluidos su perro y su caballo, y estaba interesada en los idiomas con la esperanza de estudiar para convertirse en intérprete. Pamela fue vista por última vez la noche del 16 de febrero de 1968 en un restaurante de Helena. Al día siguiente, fue denunciada como desaparecida cuando sus amigos y familiares no pudieron localizarla. Durante meses, agentes del orden, familiares y amigos la buscaron, con folletos de ella colocados en toda la región noroeste del país. Aproximadamente 4 meses después de que Pamela fuera vista por última vez el 13 de junio de 1968, el custodio del puerto deportivo Gates of the Mountains encontró restos humanos flotando cerca del muelle. Después de algunas pruebas, se confirmó que los restos pertenecían a Pamela Dorrington. El hombre que vivía en el apartamento debajo de Pamela fue interrogado por los investigadores porque actuaba de manera extraña, pero no había pruebas suficientes en su contra, por lo que el caso quedó congelado. En diciembre de 2021, Courtney Brooke Atlas, de 70 años, confesó haber quitado la vida a Pamela. Él era el hombre que vivía en el departamento debajo de Pamela. Según él, en la mañana del 17 de febrero de 1968, llamó a Pamela y le dijo que había una fuga de agua en su apartamento que necesitaba ser reparada. Luego, entró en su apartamento y la estranguló. Luego, Courtney guardó su cuerpo en un barril en un hangar donde él daba lecciones de vuelo. Movió su cuerpo y se deshizo de los restos arrojándolos desde el puente de York, donde fue descubierto por el custodio. Courtney ya está cumpliendo cadena perpetua por quitarle la vida a su esposa en 1983 y luego quemar su casa con el cuerpo de su esposa adentro. Courtney exigió inmunidad judicial por lo que le hizo a Pamela y luego les contará todo. Se discutió con la familia y luego se aceptó la oferta. Sin embargo, no se sabe realmente por qué Courtney decidió confesar después de todos estos años. El hermano de Pamela, Jeff, dijo lo siguiente: "Y como sucedió, es un cierre", señaló Jeff Dorrington. Sonia Stone, Sonia Carmen Hirock Stone, era una madre soltera de 30 años que vivía con su hija de 4 años en el condado de Monterey, California, en 1981. Fue comercializadora y representante de ventas de Levi Strauss & Company. El 15 de octubre de 1981, una amiga de Sonia, Colleen McBride, llamó a la puerta de su casa. Cuando Sonia no respondió, McBride entró. Fue entonces cuando encontró el cuerpo parcialmente vestido de Sonia tirado en el suelo de su sala de estar. La habían estrangulado con unas medias. Se recogieron varias pruebas de ADN de la escena del crimen para utilizarlas más adelante. Los investigadores decidieron hacer una cronología del crimen. Creían que le habían quitado la vida mientras su hija pequeña estaba en la escuela. Fue alrededor del mediodía cuando encontraron su cuerpo. Poco después de que ocurriera el crimen, un hombre dijo a los investigadores que tenía un amigo que admitió haber estado dentro de la casa de Sonia la mañana en que le quitaron la vida. El amigo es Michael Glazebrook, vecino de Sonia. Un día después de que ocurriera el crimen, los investigadores decidieron entrevistar a Michael. Vieron que tenía un rasguño en la cara y estaba sumamente nervioso. El 18 de diciembre de 1981 fue detenido en relación con el caso. En 1983 fue juzgado, pero el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre su inocencia o culpabilidad. Los fiscales desestimaron el caso tras un juicio nulo. A principios de la década de 1980, las pruebas de ADN estaban muy lejos. Se encontró sangre debajo de las uñas de Sonia, pero los técnicos del laboratorio solo pudieron decir que no le pertenecía. En 2020, los investigadores decidieron reexaminar el caso. Probaron nuevamente la evidencia de ADN que habían recolectado en 1981. Luego pudieron crear un perfil de ADN. Como todavía creían que Michael Glazebrook estaba involucrado, recogieron su muestra de ADN. Después de algunas pruebas más, se confirmó que Michael es el responsable de quitarle la vida a Sonia. Michael, de 65 años, fue arrestado en su casa en Seaside, California, en agosto de 2021. Trabajó como conductor de autobús escolar, lo cual es simplemente aterrador. Michael ahora se encuentra en la cárcel del condado de Monterey, donde se encuentra detenido bajo fianza, fijada en $1 millón. Kathy Hicks. Kathy Ornette Hicks, de 25 años, vivía en Atlanta, Georgia, en 1982. Era empleada de Delta Airlines. En septiembre,
Kathy estaba de visita en Hawái para participar en un torneo de softball de la empresa. Se alojaba en el hotel Iwikai. Kathy fue vista por última vez por sus compañeros de trabajo el 19 de septiembre a la 1:30 de la mañana. Fue vista con un hombre llamado Tommy. Según los compañeros de trabajo, Kathy y Tommy tomaron un ascensor desde el piso 24 hasta el vestíbulo del hotel. Luego, la pareja se dirigió al área de la piscina mientras sus amigas iban a un club cercano. Un poco más tarde, a las 10 de la mañana, 2 corredores encontraron el cuerpo de una mujer cuando se detuvieron en la reserva de agua no lejos del hotel. Rápidamente fue identificada como Kathy Hicks. La habían estrangulado. Los investigadores del Departamento de Policía de Honolulu comenzaron a investigar el caso. Se encontró ADN en la ropa interior de Kathy, que pertenecía a un hombre. El ADN se almacenó para poder utilizarlo más adelante, cuando el ADN estuviera más avanzado. Se hizo un boceto del hombre con el que los testigos vieron a Kathy por última vez. Un compañero de trabajo de Kathy también dijo a los investigadores que el hombre dijo que era un marinero de la Armada y que había estado en Hawái durante aproximadamente 2 años y que era nativo de Tuskegee, Alabama, y vivía en Jacksonville, Florida, antes de mudarse a Hawái. No se presentó ningún testigo del crimen y la policía no encontró otras pistas útiles, por lo que el caso quedó congelado. Luego, en 2019, la resolución de un caso sin resolver completamente diferente llevaría al sospechoso del caso de Kathy. Los investigadores analizaron el ADN encontrado en la escena del crimen de Pamela Kahane y descubrieron que Thomas Louis Garner, de 61 años, es el responsable de quitarle la vida. Posteriormente, en 2021, descubrieron que su ADN también coincidía con el ADN encontrado en la ropa interior de Kathy Hicks. Thomas trabajó como higienista dental en Jacksonville, Florida. También era un veterano. En junio de 2021, recibió cadena perpetua por lo que le hizo a Pamela, y los investigadores están seguros de que pronto será condenado por quitarle la vida a Kathy. La abogada Megan Cowell dijo: «Es vital que sea procesado, aunque ya fue sentenciado a cadena perpetua. Es justicia para la víctima y la familia de la víctima». Presentar una demanda en nombre de la familia de la víctima a menudo le hace sentir que ha prevalecido la justicia. Digamos, por ejemplo, que la Corte Suprema de Florida anula la condena por algún motivo y desestima el caso. Ahora, si el gobierno no presenta el caso contra el mismo sospechoso, el sospechoso será dejado salir a la comunidad y podría, y probablemente volvería a delinquir. El ADN es extremadamente útil porque podemos confiar en la ciencia. Así que ahora podemos identificar al perpetrador, podemos procesarlo y, con suerte, condenarlo. Estoy seguro de que muchos de ustedes también quieren saber más sobre el caso de Pamela Kahane. Así que aquí está, en pocas palabras. Pamela creció en Stillwater, Minnesota. En 1984, Pamela, de 25 años, se alistó en la Marina. En mayo de ese año, dejó atrás a su familia y voló por todo el país hasta Orlando, Florida, para comenzar a entrenar en el Centro de Entrenamiento Naval de Orlando. Lamentablemente, Pamela nunca tuvo la oportunidad de ver sus sueños hechos realidad. 2 días después de su graduación, en agosto de 1984, su cuerpo sin vida fue descubierto frente a una casa vacía en Sanford, Florida. La habían agredido y estrangulado. Los investigadores pudieron recolectar ADN de un hombre desconocido de su cuerpo. En los 2000 y 2005, los investigadores intentaron sin éxito encontrar una coincidencia de ADN con el atacante de Pamela. En 2015, los investigadores tuvieron un respiro. El ADN de la ropa de Pamela fue enviado a un servicio de genealogía forense privado. Los investigadores pudieron acceder a perfiles de ADN de personas que enviaron su ADN a sitios web de genealogía. Encontraron una coincidencia con un pariente lejano del atacante de Pamela. Los investigadores comenzaron a construir un árbol genealógico que eventualmente los llevaría hasta Thomas Garner, como ya sabemos. Los investigadores tenían que asegurarse de encontrar al hombre adecuado, por lo que recogieron un cigarrillo que había fumado. Las muestras coincidían con el ADN encontrado en la piel recogida debajo de las uñas de Pamela. Sus familiares sobrevivientes estaban muy felices de escuchar la gran noticia cuando los investigadores les dijeron que había sido arrestado y también cuando fue condenado. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,